Para eso ahora a continuación nos va a decir, nos va a contar algo Lucas Platero, aquí a mi izquierda, porque, bueno, Lucas estudió psicología, pero, bueno, ha trabajado en términos de políticas públicas en diversos proyectos europeos, normalmente en la Universidad Complutense de Madrid. La cuestión es que Lucas además ha investigado en temas de sexualidad, de homofobia en las escuelas, y asimismo ha publicado algunos de los primeros libros que se han publicado en España sobre una compilación sobre temas lésbicos, ¿no? En este caso, su libro Lesbianas, discursos y representaciones. Entonces, sin embargo, Lucas se aplicó a estudiar dónde podía haber los nodos de represión, también pública, también a través de las leyes, para las mujeres con comportamientos no normativizados. Y justamente gracias a la aportación de otro compañero, Víctor Bedoya, que ha estudiado temas de expedientes de la Ley de Peligrosidad Social y de vagos y maleantes, donde se reprimía sobre todo la homosexualidad masculina, pues amablemente Víctor nos pasó a Lucas Platero expedientes sobre algún caso de mujer masculina con comportamientos no presentables en sociedad bajo el franquismo, como puede ser comportamientos de sexualidad hacia otras mujeres. Ya digo, pasó amablemente algún expediente de este tipo que Lucas ha podido estudiar y a partir de ahí tirar del hilo de la masculinidad femenina bajo el franquismo. Yo creo que me gustaría hablar brevemente de dos cosas. Una sería la conexión de nuestro trabajo con el momento actual y otra sería la cuestión de la masculinidad y de las mujeres, ¿no? Empezaré por este último tema. Como contaba un poco Raquel, nuestro interés, o al menos el mío, ¿no?, sobre la cuestión del franquismo, de la historia reciente de la sexualidad, tiene que ver con nuestra propia manera de trabajar sobre la sexualidad, ¿no? Parecería como que todo comienza en la transición democrática y con un decir, en el franquismo no hubo nada, la sexualidad era imposible, la sexualidad de las mujeres siempre ha sido en función de los varones, pues empezábamos y acabábamos casi todo lo que teníamos que decir. Parecería que tendríamos que buscar de la misma manera un símil, ¿no?, de qué es lo que estaba pasando con las mujeres, cuando en realidad los mecanismos de represión han sido distintos, como bien decían mis compañeros Enrique y Jordi, ¿no? En ese sentido, yo sí creo que lo que nos ha pasado como investigadores es que hemos estado buscando en las fuentes que no eran. De hecho, si buscamos libros que dicen precisamente que la homosexualidad femenina no ha existido porque no podía existir y que de alguna manera es similar a la masculina, podríamos ponerlos en fila y llegarían de aquí a la Puerta del Sol. Es decir, que por mucho repetir algo no se convierte en realidad, y no ha sido hasta que no hemos buscado en otras fuentes, en otros espacios, o empezamos a intuir cuáles serían los lugares donde tendríamos que mirar esta información, que no hemos podido producir ese conocimiento, ¿no? De hecho, yo creo que Matilde Albarracín, por ejemplo, hace una contribución muy importante en el libro Lesbianas, discursos y representaciones, que yo creo que para mucha gente ha sido como una luz, una especie como de toque de atención de dónde empezar a estudiar, ¿no? En la microhistoria, en la historia oral, en las historias informales de los recuerdos de la gente sobre su vida, trabajando con álbumes familiares, trabajando con las cosas que le pasan a algunas personas y con técnica de bola de nieve, encontrando a otras que quisieran hablar de ese mismo núcleo, ¿no? En ese sentido, casi por casualidad a veces suceden estas cosas, ¿no? Que alguien te dice, yo no sé qué hacer con este expediente, y te pasan una información que de pronto te toca, no solamente intelectualmente, sino también emocionalmente. Y esto es algo que a mí me ha pasado con la historia de María Elena, ¿no? Una persona represaliada en el año 68 porque se traviste de hombre, porque tiene relaciones con mujeres y porque alguien se chivó o porque su aspecto no pasaba como de varón al 100% todo el tiempo, y termina en una comisaría. Y hace un recorrido por cárceles y psiquiátricos, y de ahí la idea de dónde estamos buscando la información. Seguimos diciendo que no había mujeres represaliadas por su sexualidad y su comportamiento
con la ley de vagos y maleantes, seguimos diciendo que las cárceles son los únicos sitios donde está la información, no serán también los psiquiátricos, no serán también los espacios de confesión, no serán también la Iglesia la que está contribuyendo a esas formas de represión, no será el control social informal el que está haciendo ese trabajo. En fin, que quizás nuestro trabajo tiene que ir por buscar las fuentes en otros sitios, ¿no? Entonces, para mí, la historia de María Elena tiene de interesante que cuestiona fundamentalmente la dichosa frase que hemos repetido como un mantra hasta hacer la verdad de la invisibilidad. Como bien decía Enrique o como bien estudia María Rosón, la masculinidad de las mujeres estaba presente en espacios normativos y en espacios aceptados como han sido, por ejemplo, los mandos de la sección femenina. En muchos espacios donde las mujeres le están diciendo, estas mujeres de la sección femenina les están diciendo a otras cómo hacer economía doméstica, cómo comportarse, cuáles son los márgenes de la decencia, mientras que ellas se otorgan a sí mismas otras normas, otras maneras de estar en el mundo, otras maneras de vestirse, viajan, fuman, son independientes, no se casan, en fin, que tienen otras derivas. Entonces, lo que tienen en común con la historia de María Elena es que están planteando que algunas personas no son invisibles, son, por el contrario, hipervisibles. Y es justamente la hipervisibilidad de la mujer masculina, de la persona travesti, del hombre afeminado, la que está generando los pánicos sexuales, la que obliga muchas veces a la sociedad, frente a ciertos relajos morales, frente a ciertos cambios sociales, a generar leyes, a no solamente hacer control formal e informal, sino generar textos legales que están aprisionando a la gente de diferentes maneras, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que creo que ya no es una cuestión solamente de hacer la historia de las mujeres porque los chicos han hecho la historia, sino de plantearse cuáles son las normas sobre la masculinidad y feminidad, cuáles son los espacios en los que se presupone que hay cierta peligrosidad potencial en algunas personas solo por su forma de estar en el mundo. Y creo, y con esto entro en el segundo tema, que está directamente conectado con el momento presente. Podemos tener un ejercicio de autocomplacencia y pensar que todo ha cambiado muchísimo, que el franquismo nos pilla muy lejos, que disfrutamos, que España es un laboratorio de libertades sexuales, que el matrimonio gay es el símbolo máximo de los derechos LGTB y podemos estar diciendo tonterías toda la tarde, porque algunas cuestiones que hemos vivido en el franquismo generan continuidades con el momento presente. Seguimos rechazando ciertas formas consideradas como defectuosas de masculinidad, seguimos señalando el afeminamiento de los hombres, en fin, que por mucho que hayamos aceptado ciertas transformaciones de los modelos sociales de lo que significa ser hombre o mujer o porque aceptemos el matrimonio gay, esto no hace que la lesbofobia o la transfobia o la homofobia disminuya. Sino que... a continuación quiero presentar a Fefa Vila. Fefa es, iba a decir, alguien que yo conocí o supe de ella pues a principios de los 90, cuando íbamos a las manifestaciones del 8 de marzo o del Día del Orgullo Gay, y estaba Fefa, que es una profesora de la Complutense, de la Universidad Complutense en Somosaguas, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, que es lo que ella ha estudiado, y es una activista, y como tal activista decía, yo la conocí su trabajo, conocí su activismo, que era muy visible para los grupos feministas en aquella época, con el grupo que montaron ella y otra gente llamado LSD, que podía ser LSD con las connotaciones que tiene esas siglas, pero que siempre tuvieron la virtud de jugar al equívoco y jugar a la diversidad con esas siglas, y que era tan atrayente como, por ejemplo, se puede entender LSD como lesbiana sin duda, o como, por ejemplo, lesbianas subversivas divertidas, o como lesbianas saliendo los domingos, o cualquiera otras combinaciones, que hay bastantes más. Lo que pasa es que yo no me acuerdo ahora, ella si quiere, si se acuerda, pues que diga algunas más, ¿no? Pero que era un activismo efectivamente muy subversivo en aquella época frente a los grupos, digamos, feministas como más heterodoxos, más formales, más clásicos. En fin, era un aire fresco, soplo de aire fresco en aquellos tiempos. Y entonces, incorporamos
a FEFA también al principio del proyecto, y FEFA estuvo también en nuestros encuentros, en el gran seminario, iba a decir, el principal evento que desarrollamos en su momento, llamado Seminario sobre la memoria y la sexualidad de las mujeres en el franquismo, que fue una colaboración entre la UNED y el Museo Nacional Reina y Sofía. Bueno, ahí estuvo FEFA interviniendo también. Y en concreto yo me gustaría resaltar como dos cuestiones que creo que están muy interrelacionadas y las quiero llevar al contexto del qué es la visibilidad versus invisibilidad lesbiana. En ese sentido, me parece pertinente decir que sin memoria no somos nada, pero no somos nada para nosotras mismas, pero tampoco para los demás, dejamos de ser. En ese sentido, este libro, este trabajo colectivo, este trabajo de investigación y de relato de una experiencia totalmente invisibilizada, nos conecta con lo que somos ahora, actualmente en el siglo XXI, y con lo que serán nuestras sucesoras, con lo que yo le puedo contar a mi hija, que tiene ahora 5 años. Y también decir que en ese sentido es un relato colectivo novedoso y necesario, no existía antes. O sea, hacer ese esfuerzo es darnos la posibilidad de seguir nombrándonos y de seguir existiendo. En segundo lugar, yo creo que es importante resaltar que, a pesar de que no nos guste decir, bueno, es que los gays eran muy visibles, en torno a la presencia por un exceso de hipervisibilidad pública y de la represión durante el franquismo, de toda esa hipervisibilidad que tienen la sexualidad de gays, de homosexuales masculinos, frente a la de las lesbianas, que queda confinada a otros espacios y a otros relatos donde hay que hacer un poco una arqueología del silencio, que creo que también es lo que se hace ahí. Pues para hacer esa arqueología del silencio también hace falta una metodología, una forma de mirar, unos lentes, y que esa metodología, esa forma de mirar, de contar y de narrar era inexistente hasta hace nada. Hasta hace muy pocos años. Soy Raquel Oporne, estoy coordinando este proyecto, y yo trabajo en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, sobre temas en general que son el cruce entre género y sexualidad. Y como tal, con esos intereses, llego en un momento dado a este tema de la sexualidad de las mujeres bajo el franquismo, que, como dije antes, empecé a ver por trabajos que estaba haciendo que la memoria de esta sexualidad estaba omitida, no se estaba realizando en los años 2000, cuando sin embargo las otras memorias sí, y la de los varones sí. A mí se me ocurrió abordar el tema de precisamente mujeres republicanas, normalmente, bueno, de izquierdas, pero normalmente del Partido Comunista sobre todo, que habían sufrido a menudo represión en España por su activismo, una vez que vino el franquismo, pero mujeres que se habían tenido que exiliar a Francia sobre todo, y que ahí habían sido apresadas por los nazis y habían sido conducidas a los campos de concentración nazis, y estuvieron en campos de concentración, sobre todo en uno que era un campo de mujeres, sobre todo el de Ravensbrück, que fueron las primeras convoy de mujeres que llegaron a Ravensbrück. Fue un convoy compuesto por muchísimas españolas, a veces enmascaradas entre las francesas, y la cuestión es que dentro de eso pues me puse a estudiar en la literatura que ya existía, de los libros de las mujeres sobre el franquismo, de las mujeres que habían dado su testimonio de su paso por las cárceles del franquismo, cómo había una serie de testimonios recogidos dentro de esos libros sobre vivencias o conocimientos o situaciones que hablaban de cómo podía ser, o como algunos aspectos de la sexualidad de las mujeres en las cárceles, en los centros de internamiento, en los campos de concentración, y sin embargo era una literatura en la que, estando ahí publicada desde los años 60 y después en los 70 y en los 80, que todos hemos manejado, de las grandes mujeres presas que nos han dejado testimonios, estoy pensando en Juana Doña,
Tomasa Cuevas, Soledad Real, etcétera. Como, sin embargo, nadie, digo de este lado, de los que somos investigadores, había reparado o se había detenido en analizar esos aspectos de sexualidad que algunas de estas mujeres habían dejado reflejadas en esos escritos sobre sus experiencias en los lugares de la represión franquista o nazi, en este caso. Y entonces me adentré yo en ese terreno y encontré una curiosa, una para mí desde luego desconocida situación, o por lo menos que yo la interpreté así, que por un lado estaban estas presas políticas que habían dejado sus testimonios teniendo conciencia de que querían dejar para la historia el paso de las mujeres en las prisiones, en los lugares de internamiento del nazismo y del franquismo en este caso, del fascismo en general, y que hablaban y que mantenían una moral muy dura, muy difícil de llevar en la cárcel, muy estricta para poder sobrevivir en esas tremendas condiciones de represión como presas políticas absolutamente perseguidas por el franquismo, reprimidas, represaliadas en todos los conceptos, pero que en ese mismo sendero encontraron que para mantenerse incólumes, para no ser vulnerables ante la represión del franquismo, una de las cuestiones que tenían que defender era una especie de pureza, de una posición muy estricta en relación con la sexualidad femenina, de su propia sexualidad, en este caso en las propias prisiones. Quiero decir, un lugar donde hay miles de mujeres hacinadas, como era el lugar en las cárceles en las primeras décadas del franquismo, donde convivían mujeres de toda la Haya, donde estaban en las peores condiciones del mundo, uno de los posibles, momentos de solaz, de relax, diríamos hoy, podía ser algunas expresiones de sexualidad, que cuáles podían ser en un centro de internamiento, el autoerotismo, la masturbación y el lesbianismo, es decir, o llamémosle las relaciones sexuales entre mujeres o eróticas, como las queramos decir, pero las presas políticas sintieron, tanto por la mentalidad de la época, que era muy estricta a este respecto, la mentalidad además de la progresía, pues de la República y luego antifranquista, y asimismo para intentar no ser vulnerables ante la autoridad de la cárcel por mor de ciertas expresiones de sexualidad no permitidas. Entonces, estas y otras cuestiones hicieron que fueran muy estrictas y muy autorreprimidas, digamos, en el terreno de la sexualidad. No se permitieron, ciertas manifestaciones que hubieran, desde nuestro punto de vista, les hubieran podido alegrar la vida y tal y cual, hacer la vida más fácil y más alegre. No fue posible o no lo vieron viable, y sin embargo había otro sector de presas muy numeroso en aquel tiempo, de prostitutas ilegales a las que se apresaba y que pasaban periodos X no demasiado largos, pero podían pasar meses en las prisiones, y que sin embargo tenían un comportamiento mucho más suelto, mucho más liberal, podríamos decir. También podemos decir que Procad, SOED, esto abierto públicamente y digamos de provocación incluso en el terreno de la sexualidad, y que se permitían expansiones de sexualidad en ese entorno carcelario y de encierro, ¿no? Y entonces dentro de esas presas había, nos fijamos en una presa en particular, aparte de estas que ya hemos mencionado, que era una presa llamada Carlota O'Neill, una presa que no venía del Partido Comunista, una presa que venía de la bohemia ilustrada, culta, y que respondía en parte, igual que las presas políticas, digamos a un tipo de mujer nueva, una mujer renovada, que propició la República, que la República propició la posibilidad de que las mujeres no pudieran salir de su papel tradicional como esposas, amas de casa, servidoras del varón, etcétera, y se convirtieran en ciudadanas. Y por eso quería darle la palabra a Carlota Leret. Yo no soy una experta en el tema que mis antecesores acaban de hablar. Yo estoy más en el campo político, porque es el que más directamente me ha afectado. Me van a permitir hacerles hoy una pequeña recordatorio. Hoy, lamentablemente, se recuerda o se conmemora las víctimas del terrorismo.
Esta fue una asociación que se instituyó en España en el año 81 y que tuvo una fundación en el año 1990. Esas víctimas del terrorismo son las víctimas. España tiene un caso muy curioso. Tiene dos tipos de víctimas. Las víctimas buenas, las víctimas que hay que ayudar, que hay que darle asistencia psicológica, que hay que conmemorar, que hay que ponerles nombres a las calles y flores en sus tumbas. Y las otras víctimas, que son las víctimas que no valen nada y que son las víctimas, no las víctimas del terrorismo, sino las víctimas del terrorismo franquista.